Efesios, capítulo 2, verso 1. Vida. Todos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Digamos gloria a Dios. Siéntese un momento, por favor. Y le doy gracias a Dios por permitir estar con ustedes en este lugar. Este lugar que ha sido importantísimo para la obra de Dios en Colombia. Y sigue siendo importante para la obra de Dios en esta gran ciudad. Porque falta mucha gente por llegar al camino de Dios. Este es un camino, hermanos, que no nos podemos cansar. Un hombre que estuvo en esta congregación pastoreando dijo que era mejor morir desgastado que morir oxidado. Sí, así lo decimos allá en Centroamérica, que es mejor morir desgastado que vivir oxidado o morir oxidado también, ¿cierto? Sí lo entendemos. Y es verdad, o sea, debemos desgastarnos para la obra de Dios. Amén. Quisiera en esta tarde hablar acerca de las diferencias de los llamados por Dios. Amén. Hay diferencias de las personas que Dios ha llamado a través del tiempo. No existe un manual donde diga las personas que van a servir a Dios tienen que ser 1,90, blancos, de ojos verdes. Amén, no existe un manual, no existe. Dios llama al que Él quiere. O sea, Dios llama a todo el mundo y el que quiere lo acepta y como Él quiere, pues lo pone a servir y lo que no servía en las manos de Dios se vuelve útil. Amén, hermanos. Entonces, hay llamados diferentes a personas diferentes y aunque son llamados diferentes, en realidad el objetivo de parte de Dios en nosotros es el mismo. Amén. Porque si nosotros tenemos puesta la mirada solamente en Jesús, ¿cierto? ¿Sí están conmigo? Tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el objetivo de Jesús, que es Dios, es el mismo aquí en la China y en donde sea. Es el mismo, amén. Pero nosotros, los que Dios llama, somos diferentes. Hablamos diferentes, ¿sí? Ustedes los de Bucaramanga se sabe, en Guatemala ya sabe quién es de por acá, hermano. ¿Sí? Y los que somos del sur ya sabe. A mí me dicen pastuso y yo le digo así, de allá soy. ¿Cierto? No tengo problema con eso. Y cada uno con sus cosas que lo hacen diferente. Pero esas cosas como que no son tan relativas, pero a veces nos distinguen por cosas bonitas también. Y dicen, no, ese hermano es re amable y qué bonito es cuando un inconverso entra por esa puerta y algunos dicen en sus testimonios, lo que a mí más me impactó cuando llegué a esa iglesia no fue ni siquiera la predicación, fue la forma como me recibió un hermano en esa puerta y gracias a cómo lo recibió en esa puerta ese hombre, hay un predicador en este tiempo. ¿Me entienden, hermanos? Porque hay cosas bonitas y es bonito hablar de lo bonito. Pero también tenemos cosas muy feas, malucas. Y a pesar de tantas cosas feas que a veces tenemos, pues Dios nos llama
y cosas bien feas, y ahorita las vamos a ir mencionando, algunas cosas feas que tenemos, pero Dios es bueno con nosotros. Por eso decía el texto que leímos al inicio, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando en plural a todos, es a usted también, a mí también. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, Él a usted le dio vida cuando usted tenía cosas muy feas. Amén. Él le quitó esa cosa de muerte y le puso vida. Porque Dios cuando pone vida, hermano, la vida de Dios, hermano, es poder alabarle a Él. Amén, hermano. Hay gente que puede gritar muy duro, pero está muerto para Dios. Pero qué bueno que en esta tarde hay una reunión de vivos, de gente que ha sido, hermano, restaurada, amén, de parte de nuestro Dios. Entonces hay diferentes personalidades, diferentes temperamentos y una cantidad de cosas que la psicología ha clasificado. Pero qué bueno es cuando miramos algunos ejemplos de la Biblia que nos registran cómo eran algunas cositas de cómo eran esos hombres que Dios un día llamó. Por eso al inicio pregunté, ¿cuántas personas nos están visitando el día de hoy? ¿O cuántos de los que están aquí se han apartado de Dios? ¿O cuántos de los que están aquí un día les servían a Dios, pero hoy ya no les sirven a Dios? ¿O cuántos de los que están aquí un día eran más entregados a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios en diferentes cosas que sabemos que en lo que hacemos Dios se glorifica? Y por alguna razón hoy no son los mismos. En vez de ir como la luz de la aurora, ¿cierto? ¿Cómo va la luz de la aurora? Eso, de aumento en aumento. Algo otros han retrocedido. Amén. Entonces Dios llama a personas diferentes. Por ejemplo, Adán. Voy a hablar a unos 4 ejemplos, creo, para que entendamos que Dios no llama a gente perfecta. Y vio Dios que Adán era bueno y estaba bien lo que hizo, ¿sí o no? Y dice en Génesis 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo sabemos, ¿no? Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y mira, ahí está Adán, ahí aparece Adán. ¿Qué dice? Y Adán le dijo, ¿por qué hiciste eso, Eva? No dice así, no, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer ejemplo que les estoy colocando nos está presentando a un Adán que no le causó preocupación el error que había cometido su esposa. Nos presenta a un hombre totalmente desinteresado por un mal comportamiento de alguien. Amén. Y después, el hijo de Adán mata a su hermano. Y la Biblia no nos presenta a un Adán regañando o corrigiendo a su hijo. Quiere decir que nuestra descendencia, que inicia en Adán, tiene errores. Ya fuimos, como ejemplo, bien allá, en ese lugar de la creación. Luego Dios habla de Noé. Y Noé, pregonero ¿de qué? De justicia. Obediente. En llevar cabalmente, se dice en Guatemala, cabal, la construcción que Dios le ordenó que haga. Medidas, material, lo que tenía que subir, hasta ahí perfecto, ¿no? Amén, hermano. Y hay hermanos como Noé, que han hecho una obra mejor que muchos pastores, diáconos, hermanas, una cantidad, y como aquí no es competencia, nosotros lo hacemos todo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y miramos a un Noé
Así como Adán tuvo errores, Noé también, a pesar de hacer tremenda edificación, tuvo algunos errores. Génesis 9:21. Y vivió del vino, ¿y qué dice? Y se embriagó. Y estaba descubierto el medio de su tienda. ¿Y qué nos enseña esa parte de Noé? Los excesos. Hace poco me dieron un consejo, a mí me dijeron: pastor, usted quiere durar muchos años, no exceda en nada, ¿sí? Ni en las comidas, ni en las bebidas, porque el que come mucho, ¿de qué sufre? Obesidad, colesterol, una cantidad de cosas, ¿cierto? O sea, todo tiene que ser equilibrado, y es verdad, es un buen consejo el que me dieron. Pero Noé estaba bien en ese tiempo tomarse un vinito, era parte de la cultura. Pero yo creo que Noé llegó y se tomó el garrafón completo y después de eso maldijo a su hijo. Amén. Y si hay hombres como Adán que miran el pecado y no dicen nada, también hay hombres como Noé que a veces se exceden en algunas cosas y son capaces de maldecir a un ser querido. Porque eso no es de aplaudirle a Noé, son errores que cometemos. Puede ocurrir. ¿Sí o no? Maldijo a su hijo. Y luego aparece Abraham también. Aparece Abraham. Y Abraham, ¿cómo lo conocemos a Abraham? El padre de la fe. Y si alguien ha leído la Biblia, sabe que Abraham, la Biblia dice que le creyó Abraham a Dios. Amén. Y cuando hablamos de Abraham, nosotros tremendos discursos, sermones de Abraham, porque es un hombre de fe, amén, hermanos, y no lo podemos negar. Amén. Así como Noé, un excelente constructor, así como Adán, el que inicia nuestras generaciones, también Abraham, el padre de la fe. Y dice en Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves, oiga esto, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Sí, mira, ahí está Abraham, ahí está Abraham. ¿Saben quién era Sarai, no? Era la esposa de Abraham. Y Dios ya le había hecho la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo. Y que su descendencia iba a ser como ¿qué? Como las estrellas y como la arena del mar. Eso era incontable y es verdad porque Dios le cumplió. Amén, hermanos. Pero si ustedes miran ahí en la segunda parte de este versículo dice: te ruego pues, le dice esta mujer, Sarai, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué dice ahí? Y se negó a Abraham y dijo: ¿cómo voy a hacer tremenda cosa? No, ¿cierto? No. ¿Qué dice? Y atendió. Oiga, pregunto, ¿hay fe o no hay fe ahí? Entonces, ¿qué dicen, hermanos? ¿Sí o no que hay duda? Y hay hermanos de mucha fe, pero a veces dudamos. Amén, hermanos. Van conmigo ahí. Diferentes tipos de personas. Ya pasamos por Abraham. Salió de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan que Abraham escogió la montaña y Lot escogió la llanura? Pero se acostó con Agar, dudando de lo que Dios un día había prometido. A veces nosotros dudamos de lo que Dios ha prometido, pero qué bueno que en esta noche alguien le crea a Dios que Él puede responder su petición. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted pidiendo, pero el Dios que yo tengo es un Dios que responde. El Dios que yo tengo es un Dios grande. Grande, grande, grande. Aleluya. Aleluya. Y después, ¿qué problema el de Abraham? Porque cuando uno duda, hermanos, se mete en problemas. Amén. No dude, hermano, en esta tarde. Aparece Sara, porque solo he hablado de hombres, ¿no?
Solo hombres, solo las mujeres también tienen sus fallitas. Eso, uno, pero hay. ¿Sí o no, hermanos? Génesis 18:12 dice, se ríe pues Sara entre sí diciendo, vea Sara, era la esposa del hombre de la fe. Después que he envejecido, ¿tendré deleite? O sea, ¿tendré relaciones nuevamente? Siendo también ya mi señor viejo, o sea, ya habrá nada de nada. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y les pregunto a ustedes esto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de su vida, Sara tendrá un hijo. Oiga, mujeres, entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y hay mujeres que lo niegan, ¿cierto? Y hay hombres que niegan las cosas. Yo no sé, acá en Guatemala, pues allá las mujeres niegan más las cosas que las mujeres de Colombia. Amén. Para irme sin problemas de acá. ¿Lo negó? Se negó. Yo he dicho eso. Yo no he hablado de nadie, ¿cierto? Yo no he visto nada, yo no he dicho nada. Pero mentiras, sí lo dijo. Sara se rió. Y a veces queremos quedar bien con todo el mundo. Nos está presentando una mujer que piensa que no tiene errores. Una mujer que piensa que no se equivoca. Una mujer que cree, yo me reí, yo dudé, ¿sí? Y a veces Dios tiene promesas con tus hijos. A veces Dios tiene problemas, propósitos contigo. Y a veces hacemos gestos burlosos. Pero el hermano, ¿será que el hermano sí es capaz de cantar? ¿Será que el hermano sí puede predicar? ¿Será que ese joven que grosero que está en la casa, será que sí Dios lo va a usar a ese joven? ¿Será ese joven que no quiere hacer nada en la casa ni estudiar, solamente quiere jugar maquinitas y una cantidad de cosas? ¿Será que para Dios no hay nada imposible? Absolutamente nada. Amén, hermanos. Pero Sara se rió. Eso es un gesto de incredulidad. No es necesario reírse para ser incrédulo. Amén, hermanos. Y Moisés, y si hablamos de Moisés, otro ratito diríamos que Moisés, cuando Dios lo llama en el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya? Eso ya no era un problema con los... Sara era el problema con los demás porque se negó, quería quedar bien con los demás. Moisés es diferente. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. O sea, no creía en él mismo. Y hay personas que piensan que no son capaces. Hay personas que piensan que no son capaces de dejar el mundo. Hay personas que no piensan que no son capaces de dejar la mentira. Hay personas que piensan que no pueden dejar de hacer cosas que están mal delante de Dios. Y aquí sabemos lo que está mal delante de Dios. Amén, hermanos. Somos diferentes. Es verdad, somos diferentes. Pero Dios nos dio algo que lo tenemos todos. Todos sabemos reconocer a Dios. Y sabemos que está bien y que está mal. Y Dios trabaja en cualquier tipo de personalidad que haya. Amén, hermanos. Dios puede cambiar en esta hora. Entonces, ¿qué diríamos de Moisés, de esa personalidad? Complicado. ¿Quién soy yo? ¿O qué les diré? Si yo voy, hay gente que se preocupa mucho. ¿Cómo se gana almas? A mí me da miedo. Salude a la gente, que con eso vas a ganar un hermano. Amén, hermanos. Hágale un favor a su vecino. Bárrale el frente de la casa. Cuando esté barriendo el frente de su casa, bárrale el frente al vecino un poquito, y eso gana. Amén, hermanos. Sí, eso lo hacemos los creyentes en Jesucristo. Tartamudo dicen que era Moisés. Él dice que era tardo en palabra, ¿no? Como que no le funciona. Y le dice Dios, ¿y quién fue el que le dio la boca al hombre? Amén, hermanos. Y Moisés era homicida. Había matado a uno y él pensaba que nadie se había dado cuenta y andaba por... O sea,
Hermano, Dios llama a diferentes personalidades. Y yo no sé si con alguien de ustedes Dios está hablando, porque Dios lo conoce todo. Yo no sé cuál es tu personalidad. Amén. Tal vez los excesos. Tenemos tanta bendición que excedemos en cosas. Amén, hermanos. Tal vez como Adán, que no demandamos y sabemos que algo está mal y sabemos que está mal y no hemos dicho nada aún porque nos da miedo. O tal vez como Abraham, que somos muy fáciles, no pensamos, no reaccionamos y dudamos de las promesas de Dios. O tal vez como Moisés, que nos excusamos y nos da susto el propósito que Dios nos está llamando. Pero hermano, es que no somos nosotros, en realidad es Dios el que va con nosotros. Amén. Es Dios el que va con nosotros. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, hermano, nada, absolutamente nada. Aleluya. Complicados. Sacerdotes, jueces y reyes, todos con errores. Porque David danzaba muy bueno, ¿sí o no? David tremendo guerrero, David etcétera. Pero tuvo sus errores también. Se equivocó. Y si hablamos de Salomón, qué templo el que creó Salomón. Qué hombre tan sabio como Salomón. Dios lo llamó así. Y Dios en esta noche puede tratar el temperamento de alguien. Dios en esta tarde puede tratar el mal genio de alguien. Sí, porque qué triste un pentecostal aburrido, eso sí es muy triste. Amén, hermanos. Pero hay uno en especial del cual quiero hablar en esta tarde. Y es el temperamento o la personalidad del apóstol Pablo. Y con eso ya concluyo. Porque es que Pablo era un militar. Amén. Sí, en Hechos 22:3, ahí está. Leamos un poquito, dice, mire. Yo de cierto soy judío. Ahí está la información de Pablo. Yo de cierto soy judío, dice Pablo. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un sabio. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso ¿de quién? De Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está diciendo Pablo, mire, ¿ustedes saben quién era Pablo antes de decir esas palabras? Porque esto ya cuando se había transformado al evangelio. ¿Quién era Pablo antes de decir esas palabras? Pablo era mire cómo es Dios tan perfecto. Dios coloca a un apóstol para los gentiles y llama a un hombre militar, a un soldado romano. ¿Sí o no que era soldado? ¿Saben qué representaba un soldado romano en ese tiempo? Un soldado romano representaba el orgullo. Un soldado romano representaba la autoridad. Un soldado romano representaba el abuso. Un soldado romano representaba carga porque eran quienes cobraban los impuestos. Un soldado romano como Pablo fue el cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, tenía sed, pidió agua y le dio vinagre. Un soldado romano fue el cuando estaba Jesús allá, lo habían detenido y le colocó una corona de espinas para burlarse. ¡El rey de los judíos! Un soldado romano fue el que despojó sus vestiduras y las sorteó delante de todos. Un soldado romano representaba lo máximo, hermano, en agresividad, en poder, por encima de cualquier otra autoridad del pueblo. La gente le tenía temor a los soldados romanos. Y a veces, yo no sé si de alguno de ustedes también su familia le tenía miedo. A mi familia me tenía miedo. A mí sí me tenía el miedo. Decía, si viene Ciro, por favor, no le den ni de comer, ni le abran la puerta, porque corrompe a todos los de la casa. Pablo representaba terror para ese pueblo. ¿Se acuerdan cuando mataron a quién? A Esteban. Tiraron las prendas, la ropa de Esteban a los pies de quién? De Saulo, que era Pablo.
Porque Dios trata con temperamentos fuertes. Porque si tu temperamento es fuerte, Dios es más fuerte que tu temperamento. Si tu problema es grande, Dios es más grande que tu problema. Yo no sé qué tan grande es lo que estás viendo, pero Dios trata cosas grandes porque Él es grande. Aleluya. Aleluya. Pablo era el perseguidor. Dice en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y ahí estaba Pablo. Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, hermano, no le importa que le tiren piedra a los demás. ¿Me entiende, hermano? Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, no le importa que hablen de tu hermano. Cuando hablen de tu hermano, usted, hermano, defiéndelo, porque es tu hermano. Tal vez en este momento tiene problemas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo era arrogante. Pablo abusaba. Pablo también era orgulloso. Pablo también se burló del Señor. Pablo también era cruel. Amén, hermanos. Y Pablo era religioso también, porque dice: yo era temeroso de Dios como ustedes en ese tiempo cuando mataba a los cristianos. Y se me hace ver a un cristiano en este tiempo diciendo: es que yo soy cristiano, pero con actitudes como las del viejo Pablo. ¿Entienden, hermanos? Con errores, con problemas, porque Dios llama a gente que tiene problemas, a gente que tiene situaciones difíciles. Dios tiene de todo. Amén, hermanos. Aleluya. Pero después escuchamos a un Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Alguien que diga eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después miramos a un Pablo que en vez de perseguir es perseguido. Después miramos a un Pablo por allá construyendo carpa, ya no cobrando impuestos. Después miramos a un Pablo dejando ciudad tras ciudad para predicar el evangelio. Y yo sé que tal vez todos los que están aquí no se pueden ir ciudad por ciudad, pero sí podemos ir casa por casa, familiar por familiar, amigo por amigo, y decirle: a mí me cambió el Señor. ¿Sabe cuál era el mensaje de Pablo? Predicadores, el mensaje de Pablo era su vida. Yo perseguía. Pero ¿saben por qué hizo que era? ¿Por qué habla él de yo? Porque Dios lo cambió. Y qué triste es ver un cristiano que no se ha dejado cambiar de Dios. Qué triste es ver cristianos peleando entre cristianos. Qué triste es ver, hermano, gente que no se ama como Cristo amó la iglesia. Yo no sé qué tipo de cristiano eres. Yo sé que aquí hay una iglesia hermosa, pero la palabra de Dios nos perfecciona. Y Dios trata el temperamento. Y nosotros podemos decir: y Él nos dio vida. Pablo dijo: y Él os dio vida a vosotros. Y yo digo en esta tarde: Dios me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Y tenía problemas como los de Adán, tenía problemas como de Moisés, tenía problemas como Pablo, tal vez peores, y nadie lo sabía. Pero en medio nuestro hay un Dios que lo sabe todo. Créalo, hermano, en medio de nuestro hay un Dios que lo sabe todo. Acaba de llegar un jovencito allá a la iglesia donde estoy predicando, se llama Aníbal. Y Aníbal dice: no me gusta el evangelio. La primera conversación que tenemos, me han invitado mucho y no me gusta. Yo le invito a un culto, que estés en un culto. Él dice: a mí me gustan las drogas, me gusta el licor, me gustan las mujeres, tengo esposa, pero me gusta el resto. Yo le dije: pues por hombres como tú es que vino Cristo. Y dijo: es que yo voy a las iglesias y nunca siento nada.
pero es que nosotros sabemos que predicamos al Dios vivo. A ver, hermanos. Y Aníbal fue al primer culto, hermano, y no había quien controlar a Aníbal. Aníbal lloraba como un niño. Aníbal lloraba porque él tuvo un encuentro como lo tuvo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que él miró una luz. ¿Sí o no? Que él miró una luz, y cuando miró esa luz dice que cayó. Cuando el hombre ve a Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, no importa quién seas, tienes que caer a los pies de Jesucristo, porque eres Dios. Él cambia. Cuando Pablo cayó, cayó también el orgullo. Cuando Pablo cayó, cayó la arrogancia. Cuando Pablo cayó, cayó el desespero y el problema que tenía con Dios. Pero es necesario que alguien caiga en esta tarde. Dios sí cambia, hermanos. Miren todos estos hombres que les hablé, que a pesar de los errores, Dios los necesitaba con un propósito muy grande. Yo quiero que se coloquen en pie y quiero hablar con un amigo en esta noche. Me gustaría orar por ti. Unos amigos levantaron la mano por ahí. Me gustaría orar por ti en esta noche. Quiero invitar a alguien que le diga: Señor, yo necesito en esta noche. O con un jovencito que le diga: Señor, yo necesito en esta noche. Hubo un Pablo que miró una luz. La Biblia enseña que lo dejó ciego. Y tuvieron que enviar a un hombre llamado Ananías. Ananías sabía la fama de Pablo y no quería. Hay gente que sabe cómo es tu vida. Tal vez dirán: no, ese no cambia, ese no puede, a ese Dios no lo va a sanar. Pero yo digo que Dios sí puede hacer un milagro en esta noche. Habrá alguien en esta noche que diga: Señor, yo no he podido cambiar esta situación. Y tú la conoces. Levante su mano. Si le incomoda venir aquí al altar, levante su mano ahí donde está. Pero quiero orar por un amigo de los que nos están visitando. Quiero orar por ti y decirte que hoy Dios quiere cambiar tu vida. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que estés pasando. Lo que importa es que Dios está aquí con nosotros. Aquí hay un Dios y Él os dio vida, dice la Biblia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Diferentes tipos de personalidades, sí, es verdad. A papás que están desesperados con sus hijos. Tú no tienes un clon, tus hijos son diferentes. Ahí viene una amiga. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Acércate un poco más. Habrá otro valiente. Alguien que quiera pasar al altar. Hoy podemos hacer altar en este lugar. Hoy podemos. Hoy podemos. Yo siento que el Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Si alguien le dice: Señor, tú conoces mi vida, Señor. Yo no he podido cambiar, mi Dios. ¿Cuántos años, Señor, he intentado cambiar esta situación que le incomoda a mis hijos, que le incomoda a mi esposo? O un hijo que diga: ¿cómo hago para que mi papá o mi mamá se sientan a gusto conmigo? No será mío el error, Señor. Yo creo que es mi error. Yo veo a varios arrodillados por ahí. Voy a orar por ti también. No dejes de levantar tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. Señor, tú me llamaste con mis imperfecciones, pero Abraham fue el padre de la fe. Noé construyó el arca y se salvaron muchos a pesar de los errores. Moisés pudo cumplir el propósito de libertar un pueblo. Aleluya.
El apóstol Pablo se rindió a los pies de Dios y Dios lo cambió. ¿Por qué no le dices: Señor, yo necesito cambiar mi forma de pensar? Yo necesito ser mejor esposa. Dígale, hermana. Dígale: yo necesito ser mejor mamá. Y en especial por un joven quiero decirte: tú puedes ser mejor hijo. ¿Sabe qué es lo más duro? Que un hijo haga llorar a sus padres. De hijos que ni siquiera llaman a sus papás, que no hay un te amo para ellos. Eso es triste. Pero Dios puede, eso es un defecto, y Dios lo puede cambiar en esta noche. Ayúdame a orar, por favor. Señor, en tu nombre. Ayúdeme a orar, hermano, por favor. Ayúdeme a orar, por favor, ahí donde está. En tu nombre, Señor. Hoy necesito, mi Dios, que hagas un milagro, Señor, en mi vida. Que hagas un milagro, Señor, en mi familia. Hay problemas, Señor, que nadie conoce, pero solo tú conoces. Hoy necesito, Señor, que me ayudes en mi personalidad, mi Dios. Hay cosas que no puedo cambiar, pero tú me puedes ayudar. Y un amigo que diga: Señor, ayúdame, que te quiero entregar mi vida. Hoy quiero comenzar de nuevo, Señor. Hoy quiero, Señor, ser una nueva persona.